Vamos a leer el texto, Proverbios capítulo 18, vamos a leer los versículos 1 al 11. Proverbios 18, del 1 al 11, dice la palabra de Dios. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Oremos. Gracias, Señor. Venimos ante ti a buscar tu rostro. Pedimos tu gracia y asistencia por medio de tu Espíritu Santo para meditar y reflexionar en tu palabra. Ayúdame a exponer correctamente la doctrina que está aquí y que todos seamos edificados por lo que tú nos guíes. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Proverbios capítulo 18 le he titulado El primer antídoto contra la gran consecuencia del pecado, o la segunda consecuencia del pecado. El primer antídoto contra la segunda consecuencia del pecado. ¿Cuál es la segunda consecuencia más grande que ha traído el pecado? Cuando leemos Génesis, hermanos, capítulo 3, se nos presenta en ese texto que hay unas consecuencias devastadoras hacia el ser humano o en el ser humano. En primer lugar, se rompe o se quiebra la relación con Dios. Esa relación con Dios es una relación vertical. Entonces, el hombre ahora, en vez de tener una buena comunión con su Creador, luego de la caída nombrada en Génesis 3, ahora el hombre quiere ocultarse de Dios, cuando no puede, obviamente. Pero el hombre se esconde de Dios, hay una ruptura, ya el hombre no quiere estar con Dios. Dios lo busca, pero el hombre está escondido, el hombre no quiere luego de la caída. Pero la segunda gran consecuencia no es solamente que se ha roto la relación con Dios, sino que también hay una consecuencia a modo horizontal, es decir, entre los prójimos. Como dice en Génesis capítulo 3, vayan conmigo rápidamente. Los únicos seres humanos que estaban allí en la creación, en ese momento, Adán y Eva. Versículo 16. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz hijos. Y aquí el quiebre entre la armonía entre los prójimos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces vemos que aquí el Señor ha colocado, aunque la mujer naturalmente fue creada para ser ayuda idónea y para sujetarse, ahora le va a costar sujetarse. Y el hombre, en vez de liderar de forma amorosa a su familia, ahora lo va a hacer de forma violenta. Es lo que está diciendo allí. Entonces, se rompe la relación entre los prójimos, se rompe de forma vertical la relación de los hombres con Dios, pero en la caída también de forma horizontal. Y por eso el Señor, cuando un fariseo le preguntó en Mateo capítulo 22, le preguntó cuál
¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? El Señor lo pudo resumir precisamente en 2 mandamientos. En el versículo 37 de Mateo 22 dice que Jesús le dijo a este fariseo: amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? En ese aspecto vertical, esa es la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, ahora lo coloca de forma horizontal entre el prójimo. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Las divisiones, los pleitos, las contiendas, el odio, el alejamiento y las separaciones entre los seres humanos es producto de la caída y es la marca de estar en un mundo caído. Y una de las evidencias, hermanos, de estar en Cristo, de ser una nueva criatura, es que ahora esos efectos empiezan a revertirse. El Señor Jesucristo, en Juan capítulo 17, el Señor oraba al Padre precisamente para que haya unidad entre los creyentes. Juan 17:20, en la oración sacerdotal del Señor Jesús, Él rogaba al Padre diciendo: mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, nos está incluyendo a todos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿cuál es la evidencia de estar en Cristo? Cuando nos amamos unos a otros, porque eso no es natural, eso no es normal. La marca del pecado es el odio, la rencilla, la contienda, la división, la separación. Pero estar en Cristo revierte todos esos efectos, como dice también en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor unos con otros. O como dice en primera de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16, el apóstol Juan dijo: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y en primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, este es el marco referencial de Proverbios capítulo 18. Uno pudiese pensar cuando lee Proverbios 18, bueno, ese es otro proverbio donde hay muchos temas, como toda esa sección, desde el capítulo 10 hasta el 21. Bueno, son muchos temas allí regados. Bueno, ahí vemos cómo lo empatamos. Pero no es así. Proverbios capítulo 18, hay un tema que está dominando el resto de los temas que están allí. Sí, hay varios temas allí en Proverbios 18, pero el que está dominando allí es precisamente el tema de revertir los efectos del pecado o de la segunda consecuencia del pecado. Entonces el tema que domina allí es tener una vida sabia. ¿Cómo es tener una vida sabia? Esa vida consiste en revertir conscientemente la nefasta consecuencia que produce el pecado entre los hombres. ¿Cuál es? La separación y la división. Nota el primer y el último versículo de Proverbios 18. Dice el primer versículo: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. En la Biblia de las Américas se traduce un poquito más específico, detallado, o más preciso sería la palabra. En la Biblia de las Américas, el versículo 1 dice así: el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Versículo 24 ahora, que es el último versículo del capítulo 18. Comienza hablando del aislamiento, el orgullo,
buscar su propio deseo, el egoísmo. Y el versículo 24 termina también hablando algo de eso. Versículo 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Ahora, cualquiera puede decir, bueno, el que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Sí, muchos lo interpretan, bueno, el que quiere amigos, que se muestre amigo. Bueno, ahí no dice eso. Ahí dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. ¿Cómo podemos entender ese último versículo? La Nueva Versión Internacional lo traduce muy interesante y pareciera que cambiara todo el sentido. Escuche esto. Nueva Versión Internacional dice, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Lo mismo lo traduce la Biblia de las Américas. El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. ¿Qué significa eso? No entendí. Bueno, yo tampoco entendí al principio, hermano. Pero el versículo 24 está hablando acerca de que una persona puede estar muy acompañada, pero el punto es que un sabio no es que simplemente está acompañado, sino que está bien acompañado. Puede tener en su vida, entre comillas, amigos, pero hay una diferencia. Pero hay amigos diferentes a simplemente tener amigos. Hay amigos que llevan a la ruina, pero hay amigos fieles. Entonces el sabio no solamente quiere estar acompañado, sino que el sabio quiere estar bien acompañado. Ese sería el versículo 24. Pero comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 24, allí básicamente está hablando acerca de, el capítulo 18 está hablando acerca de ese deseo de los hombres de hacer su propia voluntad. No importa a los demás, siendo egoísta, no importa si me quedo solo, pero yo estoy haciendo mi voluntad. Y el Señor dice, el sabio no quiere estar solo. Al final el sabio no quiere vivir su vida aislado, solo, egoístamente. Y bueno, el que esté conmigo, que piense como yo, si no, no me interesa. No, el sabio quiere estar con otros, pero con otros que sean igualmente sabios. Hay tres fundamentos en el Proverbios 18, tres cosas fundamentales que nos van a ayudar para interpretar Proverbios 18. Número 1, Proverbios 18 nos muestra la raíz o la fuente que causa el problema de las divisiones entre los hombres. Nos va a mostrar la raíz o la fuente que causa problemas, el problema de la división entre los hombres. En segundo lugar, ¿qué nos muestra Proverbios 18? Nos muestra las actitudes, pensamientos y palabras que provocan esa separación. Vuelvo a repetir. ¿Qué nos presenta en total Proverbios 18? Número 1, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la fuente que produce el problema de que las personas se separen, se odien, hayan contienda, haya peleas, haya división? En segundo lugar, nos muestra cuáles son las actitudes que provocan precisamente esas diferencias. Las actitudes, qué pensamientos y qué palabras provocan precisamente las separaciones entre los hombres. Y en tercer lugar, nos muestra, Proverbios 18 nos muestra 4 antídotos. 4 antídotos para luchar contra ese pecado de separarnos, de odiarnos, de estar peleados. ¿Cuáles serían los antídotos que el sabio debe usar, debe echar mano para no vivir como en el mundo caído? Entonces, hoy nos vamos a concentrar en el primer antídoto. Hoy solamente vamos a hablar del primer antídoto. Y eso nos lo va a decir los versículos del 1 al 11. Hoy con el primer antídoto, la semana que viene, con el favor de Dios, vamos a ver el segundo antídoto y luego en la última semana, vamos a agarrar solo 3 semanas, vamos a ver el antídoto 3 y el cuarto, ¿ok? Porque están muy unidos. Vamos con el primer antídoto que nos muestra Proverbios 18 para no andar en rencilla, en contienda, en separación. Muy bien.
Hay tres cosas acá entre los versículos del 1 al 11. Tres cosas. Número 1, los versículos 1 y 2 nos hablan de la fuente que producen todas esas acciones que al final terminan a la gente separándose entre sí. Tarde o temprano va a fracturar las relaciones entre los prójimos. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la raíz de ello? Versículo 1 dice: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Como dije, la Biblia de las Américas la traduce: el que vive aislado. El que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. La Nueva Versión Internacional traduce también muy bien, dice: el egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se rebela. El texto, hermanos, en el versículo 1 nos está apuntando de dónde surgen los pleitos y las contiendas, tal como lo enseña Santiago, ¿cierto? ¿De dónde surgen los pleitos y la contienda? De un corazón egoísta, de un corazón egocéntrico. Así que cuando tenemos una pelea, una lucha, una pugna entre personas, un odio entre personas, lo más probable, bueno, no quiero decir lo más probable, lo más seguro es que ha surgido en el corazón de ambos el problema. No ha sido la circunstancia, el problema es del corazón, de uno de los dos o de los dos. Aquí está apuntando que el hombre naturalmente, hermanos, se repliega en contra de la sabiduría de Dios. Su deseo busca el que se desvía. Él quiere alejarse porque tiene un deseo diferente al deseo de Dios, ¿verdad? Dice, y se entromete en todo negocio, como dice allí, se encoleriza contra cualquier otra sabiduría. O como dice, se rebela, ¿verdad? En todos sus sanos juicios se rebela contra cualquier sano juicio. Se entremete en cualquier cosa menos de buscar la sabiduría divina. Este es un hombre, es una mujer, entonces, que se aísla, no con el sentido de que simplemente no tiene compañerismo. No. Él puede estar acompañado, pero él va a estar acompañado siempre y cuando las personas piensen como él y hagan lo que esa persona dice. El problema entonces es el egocentrismo. La persona rechaza a cualquier persona que le contradiga. Entonces es una persona egolátrica, ¿sí? Básicamente, bueno, tú vas a decir esto, o yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú hagas eso. Y entonces como esa persona no lo hizo, entonces yo me pongo al frente. No se está ejecutando mi voluntad. Su deseo, no está buscando el deseo de Dios, no está buscando que se cumpla la ley de Dios, está buscando su satisfacción personal. Su deseo busca el que se desvía. Versículo 2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Esta es la actitud particular que se desprende de un corazón egoísta, egocéntrico, que quiere que todo el mundo haga y piense y diga y actúe como él quiere que piense, que se diga, que se actúe según lo que él cree. A él no le importa si es de acuerdo o no está de acuerdo a la palabra de Dios, no le interesa la palabra de Dios, no le interesa la ley de Dios, le interesa que las cosas se hagan como él le gusta o como él quiere o como él ha ideado el mundo. Entonces dice, no toma placer el necio en la inteligencia. No significa que no sean inteligentes, que no sepan razonar, que no sepan memorizar, que no sepan saber algo, ¿verdad? Aquí la inteligencia se habla precisamente de la ley de Dios. ¿Okay? Esta es la inteligencia. La sabiduría y la inteligencia es la palabra de Dios. A él no le agrada que las cosas se hagan según la palabra de Dios. Este es un necio. A él lo que le gusta es que su corazón, sus ideas, sus deseos, las personas los acaten. Esa es la actitud principal que desencadena al final las pugnas. Todo comienza entonces en el corazón.
su contentamiento, su deleite, no es la ley de Dios. Su deleite es demostrar su sabiduría, alardear de sus ideas. Él busca autopromoción, busca aprobación y busca admiración de sus ideas. ¡Wow! ¡Qué idea tan grande! Eres una persona muy importante, eres una persona muy buena. Al final está buscando alimentar su ego. Estas son entonces la fuente. ¿De dónde salen las contiendas? ¿De dónde se originan? ¿Cuál es la raíz de todos los problemas? Un corazón egocentrista. Un corazón egocentrista. Y cuando una persona está reclamando derechos, es que tú no hiciste lo que te dije. Ya va. Una cosa es que yo pida, ¿verdad? Y note que más adelante vamos a ver cómo esta persona no es que está pidiendo algo legítimo, está pidiendo algo simplemente para su satisfacción personal, y vamos a ver cómo lo pide y cómo exige las cosas. Ya sabemos que no es correcto. Versículo 3 al 9 nos hablan de la actitud que tiene esta persona cuando no se hace su voluntad. ¿Cuáles son las actitudes? Nos habla de las actitudes y las consecuencias que traen esas actitudes. Versículos 3 al 9. Número 1. Primera actitud, cuando ya esta actitud nos va a revelar entonces, este es un egoísta, es un egocéntrico, este no está pendiente de la ley de Dios. Número 1, está en el versículo 3. ¿Cuál es la primera actitud que tiene ese egocentrismo, ese egocéntrico? Dice, cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. ¿Cuál es la primera actitud? Atropellar, violentar, menospreciar, humillar, bajar al otro que no haga su voluntad. Entonces no está dirigiendo según la ley de Dios, porque no está amando, está haciendo y que las cosas se hagan como Él quiere. Y como las cosas no se hacen como Él quiere, entonces reacciona de forma violenta, no reacciona como Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero nosotros somos inmisericordia. No dejamos pasar ni una. Así somos los egocéntricos. Menosprecia al otro, deshonra al otro, afrenta al otro, minimiza al otro, mira por encima del hombro. Tú no lo hiciste como yo, tú no eres como yo. Se cree mejor, se cree mayor que otro, y por consecuencia lógica, eso hace que la otra persona pues también reaccione. Por supuesto, podemos preguntar, ¿a quién le gustaría compartir con una persona así? ¿A quién le gusta eso? A nadie, a nadie. Pero esta persona, por eso es que se gana enemigos, por eso es que se gana contienda, es una persona belicosa, pero todo es por su corazón que se ha desviado, que se ha apartado, no está pendiente de la ley de Dios, es una persona que quiere simplemente ser Dios sobre otras. Entonces, esa es la primera actitud. ¿Cuál es la primera actitud? ¿Cómo olemos que una persona está bien egocéntrica? Cuando las cosas no se hacen como Él dice y reacciona de forma iracunda, vejando, golpeando, atropellando a los demás. Número 2, versículo 4. La actitud que tienen estas personas, ¿verdad?, que se han desviado, versículo 4 dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Ahí está haciendo un contraste entre un pozo profundo donde quizás puedas encontrar agua y un arroyo donde está al alcance, dice la sabiduría. Es un contraste muy evidente. La metáfora es básicamente comparar a este hombre egocéntrico, este hombre que se la cree de mucho, ¿verdad? Y cuando habla supuestamente está diciendo cosas sabias, pero la verdad es que no. Hay que buscar muy en el fondo para ver dónde está realmente la sabiduría. Es como un pozo profundo. Literalmente está diciendo,
es muy difícil para ver sabiduría allí. Es muy difícil. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, dice, y arroyo que rebosa, bien arriba, bien alcanzable, bien visto, dice, versículo 4, arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría. Es decir, donde verdaderamente hay sabiduría, eso se nota. No hay necesidad de escarbar tanto, es lo que está diciendo. La persona que se cree que se la sabe toda, que es muy ilustrado, que es mejor que los demás, al final lo que hace es confundir, oscurecer, ocultar o distorsionar o esconder la verdadera sabiduría, porque tiene muchas palabras, demasiadas palabras. No es una persona sencilla. Le gusta la verborrea, ¿sí? ¿A quién le gusta andar con una persona que siempre está regañando? Que siempre está camuflando sus verdaderas intenciones. ¿A quién le gusta estar con una persona que le gusta alardear, parlotear, demostrar lo que uno sabe que no es? Entonces, esta es otra actitud que causa choque entre los hombres. Viene por un corazón, ¿cómo? Egocéntrico. Es lo que dice Proverbios 18. Versículo 3 nos habla acerca de la primera reacción. Es humillante. La segunda, cree que ilustra a los demás, pero realmente tiene una sabiduría hueca. Tercero, versículo 5. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Esta persona se cree muy moral, esta es una persona que se cree intachable, que se cree una persona súper objetiva en la vida. Yo no tengo presuposiciones, yo soy una persona que va por todo el medio, una persona que es intachable, pero realmente no lo es. Es una persona pragmática. No importa si esto es moral o no, lo importante es que si esto me conviene o no, si esto me da reputación o no, si esto me favorece o no. Al final no va por la ley de Dios, sino que va para su egocentrismo, que se alimente cada vez más su egocentrismo. Dice, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Y recordemos, la palabra bondad no tiene que ver simplemente con algo que es malo o que no es malo. Es simplemente así no funciona. Eso no fue creado para eso. Así no deben ser las cosas. Entonces volvemos a preguntar, ¿quién quiere estar con alguien que sea capaz de traicionarte si no le beneficias en asunto alguno? Es muy difícil. Se quiebran las relaciones. Porque él es capaz de hacer cualquier cosa si no le sirves. Entonces hemos visto algunas reacciones. Versículo 6. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. A partir del versículo 6 hasta el versículo 9, el proverbio se enfoca en los pecados de la lengua. ¿Okay? Ya he estado hablando acerca de actitudes, acerca de fanfarronearse en el versículo 4 y acerca de decir que es muy justo, que es una persona muy intachable, pero realmente no lo es, sino que se ama más a sí mismo. Pero a partir del versículo 6 hasta el versículo 9, todo se enfoca en la lengua, en los labios, ¿sí? En todo lo que se habla. Estos versículos se concentran entonces no tanto en la actitud, sino en las palabras que dice, que traen destrucción, que traen separación, trae contiendas. Versículo 6. Los labios del necio traen contienda. Es decir, están ligadas la contienda con lo que él dice. Todo lo que él dice, tarde o temprano, es una chispa que va a encender ese bosque. Las palabras de los necios solamente crean pleitos. Las palabras de los necios llaman a los golpes. Así que no te lo dice, pero provoca darle una mano. Provoca riñas. Es una persona irritante, no solamente con su actitud, sino con sus palabras. Qué chocante es con sus palabras.
es un necio. Es una persona necia. Muchas veces lo conduce a su propia destrucción. Note el versículo 6. A su boca, dice, y su boca los azotes llama. Es como decir, quiero hablar para que vengan y me destruyan a mí mismo. Ese es el versículo 7. Note lo que dice el versículo 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí mismo. Y sus labios son lazos para su alma. O como también sus labios son una enredadera o son una trampa, también se puede decir. Entonces, es una persona que no mide sus palabras. Es una persona que sabe que no le interesa si esto le da problemas o no. No es prudente, no ama la prudencia. Es una persona que tarde o temprano va a la ruina, no solamente por sus actitudes, sino porque sus palabras están reflejando lo que hay en su propio corazón. Él piensa que saldrá airoso de una contienda, a veces. Él dice, versículos 6 y 7 una vez más, los labios del necio traen contienda. No me importa, pero yo voy a hablar, yo voy a contender. Y dice, pero al final tú no sabes cómo va a reaccionar otra persona. Eso te puede jugar una mala pasada. Versículo 7, la boca del necio es quebrantamiento para sí, es decir, se está trayendo problemas de gratis, es lo que está diciendo. Se está trayendo problemas simplemente porque no controla su lengua, porque piensa solamente en él, no le interesa a los demás. Versículo 8, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Ahora no lo llama necio, sino que lo llama chismoso. El chisme, como alguien dijo, es la tentación universal. El chisme dice que son como bocado suave. ¿Ha probado usted un dulce, pero duro? Puede ser muy dulce, pero está duro, ¿verdad? Está seco. No, cuando es algo suavecito, provoca comérselo. Y no solamente provoca comérselo, provoca más. Y no solamente que provoca más, es que quiero comerlo completo. No es simplemente quiero quedarme con degustar algo. No, es que lo quiero completo, es lo que está diciendo. Chismear es algo deleitoso para el necio. ¿Por qué? Porque por lo general los chismes siempre tienen la intención de hacer evidente cosas negativas de otras personas de forma innecesaria. Simplemente para bajar a la otra persona, para perjudicar a la otra persona. Y por lo tanto, el necio le gusta el chisme, el necio le gusta ser chismoso, porque cuando conoce los errores de los otros, él se siente mejor que aquel. Él prefiere siempre creer esas informaciones, no le importa si es verdad o es mentira, porque esas informaciones le levantan el ego. No le importa si es una información errada, si es una información perversa, él lo agarra como una información legítima porque al final lo está levantando a él. Por eso es que es tan agradable para los necios ser chismosos. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas, es decir, lo satisface. Versículo 9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Eso es muy interesante ese versículo 9 porque está con una conjunción. También significa que debes ver el versículo anterior. ¿De qué ha hablado el versículo anterior? Los chismosos. Y dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Es decir, el chismoso es un flojo, el chismoso es un negligente, el chismoso no le interesa indagar para ver si esa información es verdad o no, porque no le interesa el buen nombre de los demás. Entonces, pero ese corazón chismoso, ese corazón también va a permear en todas las áreas de su vida, incluyendo para producir, incluyendo en su trabajo. Dice, también el que es negligente
El chismoso es un negligente, pero el que también es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Esta persona está más pendiente de los chismes y de lo que va a ocurrir con otra persona que lo que él debería estar haciendo en su trabajo, de responder correctamente en su trabajo, porque está pendiente de la vida de los demás. Este es el panorama tétrico. Este es un espejo de la sociedad actual, hermanos. Pero hay una diferencia. Los hijos de Dios no actúan así, o por lo menos luchan en no actuar así. Pero todo comienza ¿dónde? En el corazón. No busca su deseo. El creyente no busca su deseo. Él quiere que las cosas se hagan a la luz de la ley de Dios. Que Dios sea honrado, que Dios sea glorificado, no solamente sus propios deseos. Es decir, él evalúa sus deseos a la luz. Mi deseo, mi petición, mi exigencia a mi esposo, a mi esposa, ¿es lo que Dios le pide a mi esposo y a mi esposa? Mi exigencia, mi actitud con mis hijos, ¿es lo que Dios espera que yo le pida a mis hijos? Y si yo se lo estoy pidiendo en nombre de Dios, ¿por qué me voy a molestar cuando yo debo molestarme? Porque Él está, o debo entristecerme, porque no está actuando para honrar a Dios. Pero a veces pedimos cosas simplemente porque van en contra de mí. ¿Cómo osas tú desobedecerme? A mí. ¿Cómo lo vas a hacer? A mí. ¿Ah? ¿No sabes lo importante que yo soy? Ahí comienzan las peleas, las discusiones. ¿Cuál es el antídoto entonces? Versículos 10 y 11 nos habla del antídoto, el primer antídoto contra este gran mal, esta gran consecuencia del pecado. El primer antídoto, versículo 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿Cuál es el primer antídoto? Es una persona que pone toda su confianza en el Señor. Coloca al Señor como su verdadero refugio. No actúa en su propia sabiduría, en su propia prudencia. No agarra sus propios muros y levanta sus muros para decir, yo de aquí no me caigo. No se confía en sí mismo. Él sabe que tarde o temprano va a llegar a caer en eso. Entonces prefiere correr a la fuente de toda sabiduría. Ahí entonces el justo no se aísla de las personas, sino que va y se encuentra con Dios para luego encontrarse con su prójimo. Él se refugia en la verdadera sabiduría. Puede entonces estar tranquilo que lo que está haciendo le agrada a su Señor. Él dice, no voy a hacerlo por mi fuerza. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo. El versículo 1 dice, su deseo busca el que se desvía, el que se aísla, el que se aparta. Pero aquí esta persona no se aparta, sino que corre a Dios para alcanzar gracia y misericordia, para actuar como a Él le agrada. Versículo 11 dice, y como un muro alto, versículo 10, ahí correrá el justo y será levantado, será ayudado, será guiado. Dios le pondrá en un asunto donde él podrá ver mejor el panorama. Eso es en primer lugar. Pero el versículo 11, ¿verdad? ¿Cuál es el primer antídoto? Confianza en el Señor. Y eso lo vamos a entender mejor con el versículo 11, porque es decir lo mismo, pero de forma negativa. Versículo 11. Las riquezas del rico son su seguridad, su ciudad fortificada, y como un muro alto, pero en su imaginación. El verdadero justo, el creyente, el que está en Cristo, no se fía de que yo soy muy bueno, soy una buena persona, de que yo voy a tratar bien y justamente a los demás. No se fía en su corazón. No coloca, que yo tengo buenas posibilidades económicas, significa que me está yendo bien y que tengo la bendición de Dios. No, esa no es su esperanza. La esperanza del justo es porque está llegando ante el trono de la gracia. Él va a buscar el verdadero refugio. Hermanos, Cristo es la fuente de la verdadera sabiduría. Cristo es la verdadera fuente de la sabiduría. El Señor
declaró, perdón. Ya. El Señor declaró en Juan capítulo 7, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La sabiduría es como un arroyo que está al alcance de todos. Así es el Señor Jesús. Y así como se compara al Señor con una torre fuerte que es visible, que tú puedes correr, pero el que no corre allí es porque se ha desviado, porque está buscando su propio deseo. El Señor nos ayude a ser humildes, hermanos. El Proverbios 18 nos habla acerca de que los humildes no se confían, no buscan su propio deseo, sino el del Señor. Y eso los va a ayudar, es un antídoto para minimizar la separación, la contienda, todos los estragos que causa el pecado que nos separan a nosotros los hombres. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos ayude a amarnos unos a otros y combatir con ese corazón egocéntrico, hermano, porque todos debemos hacerlo. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos el primer antídoto para ir revirtiendo o minimizando los efectos, Señor, tan devastadores del pecado en cuanto a la relación con el prójimo, Señor, para que podamos amar verdaderamente a otro, que no seamos tan egocéntricos, que no pensemos tanto en nosotros, que nuestras reacciones estén condicionadas a una conciencia de que lo que estamos pidiendo, lo que estamos haciendo es porque a ti te agrada, y que podamos demostrar esa actitud, ese amor, esa misericordia como lo demás, así como tú lo eres, Señor. Ayúdanos entonces en nuestra debilidad, entendiendo que solos no podemos, Señor. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de Cristo, Señor, para andar con una vida que te agrade. Gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.